Venga, que empezamos la salida. Kilómetro 75. Bueno, todavía no, pero ya se me ha roto. ¿Veis? Justo aquí me falta la ruedecita. Así que... bueno, de momento puedo girar con la mano. Ya veremos qué pasa. Sería un gran problema no poder acabar la Rodi porque se me ha roto el portarropos. Pues nos llevan por unos sitios muy chulos, ¿eh? De verdad, ahora mismo no sé dónde estamos, pero sí que nos llevan por sitios chulos, ¿sí? Estamos autorizados para circular en dirección prohibida. ¿En vídeo? Pues estoy teniendo muchos problemas con la GoPro. Se me está parando cada 2x3. Y así no llego, ¿eh? Así no llego. ¿Llegaré a completar la Rodi este año? Vaya cosa más chula tiene montado este año, ¿eh? Vamos a hacer verificaciones y vamos a recoger nuestro dorsal. Bueno, ya hemos hecho las verificaciones, tenemos dorsal y ya tenemos el rollo de la Rodi Book, la Pro. Y este año se llama Pirineos Extreme. Así que vamos a descansar, vamos a montar el roadbook y mañana más. Estamos esperando para que nos den la salida. En teoría salíamos a las 7:07 y vamos a salir bastante clavados, la verdad. Ha empezado un poco accidentada esta Rodi. Se me ha caído el casco y he partido la visera. Las salidas son cada 30 segundos. Trip a cero. Venga, empezamos la Rodi Book. Está chispeando un poco, pero bueno, en esta edición somos 5 personas. Albert, que nos acompaña, que es el que va en cabeza ahora mismo, Edmond, Mark y Tony. Ya os los presentaré más adelante. Están todos locos. En 06 dir Buzost. Es dir Buzost. Venga. Estamos ganando luz a medida que pasan los minutos. Creo que ha sido clave, salir a esta hora. Pues creo que ha sido clave, pero justo ahora solo está empezando a salir el sol. Aunque está lloviendo un poco. Estamos a una temperatura de 15 grados. Está perfecto. Nos comentaron de que esta iba a ser la Rodi Book más heavy de todas y la más espectacular. Así que vamos a ver qué nos espera. Las condiciones no son muy fáciles porque está lloviendo. Se ha pasado toda la noche lloviendo y la carretera está bastante mojada. Vale, tercera salida. Primer puerto, el Portillón. Nos vamos a Bañeres de Luchón. O eso parece. Vamos a ello. El cable del teléfono ha detectado agua y como podéis ver ya no va a cargar más. En cuanto pueda paro y pongo el teléfono en modo avión para poder ahorrar batería. Ahora en bajada hay que ir con un pelín más de cuidado. Esta parte es espectacular, Hay niebla, no mucha, pero hay. Carril de la izquierda y luego 2 rotondas recto. A 34.8, 2 rotondas recto hasta el 36.
Y en el 36 llegaremos recto, por lo tanto me lo salto. Hasta el 38.8 que hace curva y nube a izquierda. Ya, pues nos hemos equivocado y no es... ¡Uf! ¿Estem tots? Bueno, pues nos hemos equivocado y nos hemos juntado con un gran pelotón. Bueno y malo. Bueno porque es más difícil equivocarte y malo porque la navegación es más fácil. Una un poco chunga, que es 45.3 Gigasaga. No sé cómo decirlo. Es esta de aquí. Llevamos solo 45 kilómetros y 1 hora, al loro. No se ve nada. Al igual en la cámara veis algo más, pero aquí nada. Seguro que esto es precioso, Kilómetro 75. Bueno, todavía no, pero ya se me ha roto. ¿Veis? Justo aquí me falta la ruedecita. Así que... bueno, de momento puedo girar con la mano. Ya veremos qué pasa. Sería un gran problema no poder acabar la Rodi, porque se me ha roto el portarropos. 1 hora y 45 minutos aproximadamente. Y solo nos quedan 600 kilómetros. Yo no sé si a las 5 llegamos. Creo que esta vez no, Pues nos llevan por unos sitios muy chulos, De verdad, ahora mismo no sé dónde estamos, pero sé que nos llevan por sitios chulos, sí. Volvemos a entrar a España por Huesca. Nos vamos al 113.17. Estamos autorizados para circular en dirección prohibida. ¡Ole! Ilegalmente legales. Bielsa. Vale, pues es una calle en dirección prohibida. Qué curioso, Por aquí tiene que haber un restaurante. En 113.9. Vale, ahí tenemos el primer sello. Madre mía, cuánta gente. Com saltava la rodeta. Com saltava la rodeta. Buah, em porta boig. Girava y no... Jo anava darrere i dic com podíem pas. Hola, buenas. Perfecto, pues lo ponemos a 0. Pues ya hemos sellado el primer punto de control. Hemos desayunado y vamos hacia adelante. Y llegamos al cañón de Añisclo por tercera vez este mismo año. Os dejaré... ¡Uy, va! Os dejaré un vídeo en la descripción del cañón de Añisclo completo. Y también os dejaré el enlace del cañón de Añisclo cuando pasamos por el punta a punta. Aunque sea la tercera vez que pasamos por el cañón de Añisclo, es espectacular, El cañón de Añisclo se encuentra en Huesca, Comunidad de Aragón. La carretera es de más de 10 kilómetros en sentido único y la carretera, por si la queréis buscar, se denomina HU 631. Continuamos devorando kilómetro tras kilómetro
para llegar hasta el segundo punto de control. Vamos dirección Hoz de Jaca. Parece que esa carretera es chula, ¿eh? Y atravesamos el pueblecito de Hoz de Jaca. Y después de más de 5 horas conseguimos llegar al segundo punto de control. Perfecto. Gracias. Qué chulada, ¿eh? La carreterita esta. Mirad por qué sitios nos llevan los de la Rodi, ¿eh? Lo bueno de estos eventos es de que descubres nuevas carreteras. Mira qué carretera más chula. Vamos subiendo toda la montaña haciendo gigas acá. Y las vistas son espectaculares, ¿eh? ¿Cómo se va a ver este vídeo? Pues estoy teniendo muchos problemas con la GoPro. Se me está parando cada 2×3. Pero bueno, empezamos el Portalet, cruzamos a Francia de nuevo. Todas las cámaras están fallando, la Insta360 también. Bueno, está siendo un día divertido. Venga, bajamos por el Portalet. A ver dónde nos llevan estos señores. Yo creo que tiene pinta que de aquí nos vamos a la Ubisc. No dar nada por hecho, porque en cualquier momento nos sorprenden. Y no solo tengo problemas con una cámara, con la GoPro, sino también con la Insta360, algo que nunca me había pasado. Todo esto me obliga a realizar muchas paradas, sacar baterías, volverlas a poner y no entiendo por qué falla. Y eso hace que le diga al grupo con el que voy que no me esperen, que ya les cogeré más adelante. O no, ya lo veremos. Bueno, van a ser la 1 del mediodía y me faltan más de 400 kilómetros, así que es hora de empezar a apretar, porque si no, no llego. Veo que hoy no voy a llegar. Y en este preciso momento es cuando me doy cuenta de lo duro y largo que va a ser este evento. Lo había subestimado completamente. ¿Veis lo que os digo? Ahora la Insta360 se queda colgada. No sé qué pasa, ¿eh? He tenido que parar porque la Insta se queda congelada. Tengo que hacer un hard reset, que es sacar la batería y volverla a poner. Y así no llego, ¿eh? Así no llego. ¿Llegaré a completar la Rodi este año? Lo veo justo, ¿eh? Pero yo la quiero acabar, aunque sea de noche. Me molaría mucho acabarla. Creo que voy a pasar de comer. Tampoco tengo hambre, al menos por ahora. Yo voy a intentar avanzar, porque es que si no, no voy a llegar, ¿eh?